Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan, cierto? Buenas tardes, profesora. Bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. ¿Cómo les fue en su prueba el fin de semana? Vi que harto las pudieron rendir, ¿cómo la encontraron? A mí me fue bien. Ya, No la encontré tan fácil, pero me fue bien. qué bueno que les fue bien. ¿Alguien más que tenga algo que decir con respecto a la prueba? Ya, en general a ustedes les fue bien en la prueba, por lo que vi, como curso les fue bien. Así que qué bueno, que se está entendiendo la materia y que están logrando comprender. Hoy tenemos la clase número 5. Estoy viendo una información que me mandaron. Tenemos la clase número 5. La clase del día de hoy y la clase del día miércoles son las que van a entrar en la próxima prueba, en la prueba número 3, ¿ya? Que esta prueba sería el día, ustedes rinden la prueba de viernes a sábado, ¿cierto? Sí. Entonces, esa prueba sería este viernes 15, para que lo dejemos al tiro clarito, viernes 15 de noviembre a las 22 horas, hasta el sábado 16 a las 22 horas, ¿ya? Y como les dije, entra lo de la clase 5 y clase 6, ¿ya? Y ahí sería su tercera prueba y ya la próxima semana tenemos la cuarta y ahí terminamos con este módulo. No sé si han podido ver en el aula virtual que se actualizó un punto donde están las pruebas en donde aparece encuesta de satisfacción. ¿Han podido ver? ¿Alguno se ha dado cuenta de eso? Ya, en el aula, si ustedes se fijan, ahora le aparece un punto que dice encuesta de satisfacción. Esta encuesta ustedes la van a tener que empezar a completar desde ahora cada vez que terminen de dar un módulo, ¿ya? Que me imagino que salen preguntas con respuesta, relacionadas a la profesora, relacionadas a la materia que se pasa, las pruebas, etcétera, ¿ya? Para ver el punto de vista de ustedes con respecto a esta información. Entonces, cada vez que ustedes terminen un módulo, o sea, cuando terminen este módulo, después de dar la cuarta prueba, cuando ya hayan rendido la cuarta prueba, se les va a activar esa encuesta de satisfacción, porque ahora les aparece, pero no está activa. Entonces, terminando el módulo, la cuarta prueba, ahí ustedes se les va a activar esa encuesta y la van a tener que completar. Si no la completan, no van a poder revisar sus notas parciales, su concentración de notas, disculpen. Por lo tanto, por obligación tienen que completar esa encuesta al finalizar el módulo. Ya completando la encuesta van a poder descargar su nota parcial, la concentración, etcétera. ¿Ya? Para que tengan en consideración esa información. Profesora, disculpe, ¿en qué parte sale en eso? Porque estoy en la página, pero no lo veo. Donde aparecen las pruebas. Se supone dijeron que ya aparecía. Mm. Abajito de las pruebas. Sí, sí aparecía en la página. Sí, sale abajo de la prueba 4, sale así como en gris, dice encuesta de evaluación docente. Y sale en este caso Ah, ya. el Sí módulo lo de vi, lo vi. ustedes. Sí lo vi, lo vi. Ya, y esa se les va a activar, se les va a poner en azul una vez que ya hayan realizado la prueba 4. Y ahí van a poder acceder a su concentración de notas. Ya, eso lo hacen finalizando el módulo. Eso lo van a tener que hacer desde ahora en adelante con todos los módulos. Bueno, que parece que este es el último que ustedes realizan. Pero eso, ¿ya? Vamos entonces a comenzar con la clase número 5, que es la clase correspondiente al día de hoy. Sí, bien.
Voy a compartirles el PPT. Ya, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase anterior y comenzamos con la clase del día de hoy. Es importante siempre que vamos recordando un poquito más atrás porque igual la materia toda va como tomadita de la mano, entonces para que no queremos estar perdidos con respecto de la clase, de la última clase. Ya, vamos a comenzar. Recuerdan cualquier duda, cualquier consulta, me van interrumpiendo si quieren ir participando, cualquier cosa. Ya. La clase anterior, que fue la clase número 4, que fue hasta donde entró la prueba que ustedes rindieron el viernes anterior, estuvimos hablando sobre las estrategias que se pueden utilizar hoy en día y las que son factibles para lograr una buena comunicación efectiva con los clientes, ¿cierto? Habíamos dicho que alguna de las estrategias era la escucha activa, que habíamos puesto énfasis en que nosotros cuando estamos hablando con una persona podemos estar oyendo lo que la persona nos dice, pero al referirnos a escucha activa, nos referimos a que estamos oyendo, pero estamos prestando atención también a la misma vez de lo que nos está diciendo la otra persona, ¿no? Estamos comprendiendo, estamos analizando en nuestra mente lo que la otra persona nos está diciendo en ese momento, ¿cierto? Y hablábamos también que el escuchar era una habilidad que tenemos que ir desarrollando para poder realizar y entregar el servicio de la manera que corresponde. También habíamos dicho que otra estrategia era la transparencia, ser transparentes con respecto a la información que nosotros le entregamos al cliente es primordial para lograr una buena comunicación. La personalización, adaptarnos siempre al tipo de clientes con el cual nos vamos a encontrar. Todos los clientes son diferentes y nosotros, como ustedes, como auxiliares de farmacia, se tienen que adaptar a cada cliente dependiendo de su necesidad, del tipo de cliente, del carácter con el cual les va a tocar, etc. El feedback. Hablábamos también de lo importante que es el solicitar y valorar la retroalimentación que puede tener el cliente con respecto a los productos o el mismo servicio que ustedes van a estar entregando. Que a través de este feedback es por donde ustedes van a poder tener esa mirada desde fuera sobre la atención que se está entregando y así podemos ir analizando también los puntos en cuales nos estamos equivocando, en donde tenemos que ir mejorando, etcétera. Tenemos también la multicanalidad, que decíamos que hoy en día es una forma más accesible de poder llegar a las personas sin que sea solamente presencialmente dentro de la farmacia, sino que a través de los diversos canales que podemos encontrar hoy día, sea por redes sociales, correo electrónico, algún número de teléfono, algún chat en línea que podamos ver con las farmacias, etcétera. Es una forma que se tiene hoy en día también para poder llegar a los clientes, una estrategia para poder llegar a los clientes y saber qué es lo que está pensando el cliente, qué es lo que necesita. Si bien nosotros no realizamos ventas a través de estos canales de los cuales estamos hablando, pero sí es una forma de poder comunicarnos. Amabilidad. Hemos hablado en muchas ocasiones de el trato que tenemos que dar, tiene que ser un trato amable, ¿cierto? Otra estrategia era la seguridad en el traspaso de la información. Nosotros tenemos que estar seguros en la entrega de los medicamentos que se van a realizar. Tenemos que estar seguros con respecto a la información que se está entregando. Ustedes tienen que tener los conocimientos de lo que necesita escuchar el cliente con respecto a lo que le están vendiendo. Y tienen que entregarle esa seguridad también al cliente, hacerles saber, hacerles entender que ustedes saben lo que están hablando, que no están hablando algo porque sí, sino que ustedes tienen el conocimiento adecuado para poder brindarles asesoría que el cliente necesita. Y también habíamos dicho que otra estrategia para lograr la comunicación efectiva era la facilidad de expresión oral. ¿Cierto? Que habíamos dicho que esta era una habilidad, por decirlo de alguna manera, que se va desarrollando con el tiempo, a través que es también como un conjunto de cosas, el que ustedes tengan el conocimiento, el que ustedes vayan adquiriendo la experiencia dentro del mismo lugar en donde se vayan a desempeñar, el que vayan a ir controlando el nerviosismo, etcétera. ¿Ok? Entonces, la facilidad de expresión oral le iba a dar la experiencia que ustedes vayan a ir captando dentro de su rol de auxiliar de farmacia, ¿cierto? Al principio se iba a hacer un poquito más difícil, hablábamos, pero con el tiempo iban a poder ir mejorando estas situaciones. Y ya después iba a ser algo que se iba a dar de manera natural.
Habíamos dicho también que la buena expresión oral debía cumplir con ciertas características, que debía ser clara, tiene que ser con concisión, que utilizar las palabras que realmente se necesitan, no dar explicaciones de más, sino que hablar lo justo y necesario para que el cliente logre entender lo que nosotros estamos intentando transmitirle. La coherencia, construir los mensajes, las frases que ustedes van a entregar al cliente de manera coherente, que se entienda lo que buscan entregarle al cliente. Sencillez y por último, naturalidad. ¿Ok? Entonces, serán algunas características que son útiles para una buena expresión oral. También hablábamos de los tipos de comunicación que nos encontramos hoy en día, que lo dividíamos en dos grandes grupos, ¿cierto? La comunicación verbal, que es la que transmitimos con palabras, ya sea habladas o escritas. De ahí teníamos algunos ejemplos: saludar al cliente con calidez, siempre con palabras, obviamente, no omitir ningún detalle y no estamos comunicando verbalmente. Pensar lo que se va a decir antes de comenzar a hablar, cuando ya no estamos expresando con el cliente, son algunos ejemplos de comunicación verbal. También por el otro lado tenemos la comunicación no verbal, que decíamos también que era el lenguaje corporal, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Que es todo lo que nosotros vamos a transmitir a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras manos que vamos a explicar, a través de nuestras expresiones que podamos realizar con nuestro rostro, etcétera. Habíamos dicho también que según una investigación que se había realizado, se había logrado interpretar que el 55% del impacto que genera la transmisión de información en una presentación, en una disertación, es a través del lenguaje corporal, o sea, lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo. Algunos ejemplos que tenemos de expresión no verbal, por ejemplo, movimientos con las manos, los brazos, ejemplo, al saludar con la mano, al sentir con la cabeza, las emociones que reflejamos con el rostro, etcétera. Ya, hablábamos de la comunicación verbal también, o sea, de la comunicación, perdón, acá tenemos la imagen, que es lo resumido lo que estábamos hablando, que podía ser oral o escrita, y la no verbal utilizamos gestos, imágenes, sonidos, ¿ya? También hablamos de las barreras de comunicación, que las barreras de comunicación eran aquellas que podían dificultar el que el cliente recibiera el mensaje como nosotros queríamos que la persona lo reciba, lo interprete, ¿ok? Entonces, algunas de las barreras teníamos las físicas, que eran las que se presentan en el entorno y afectan la claridad del mensaje. Ruidos ambientales, distancias entre los interlocutores, obstáculos como paredes, vidrios, etc. También teníamos las semánticas, que son las que se relacionan con el significado de las palabras. O sea, que yo estoy indicando una palabra y que esa palabra tiene un significado para mí, pero quizás la persona que me está escuchando no tiene el mismo significado. Por lo tanto, es una barrera, porque no vamos a entender, no va a lograr entender de la misma forma que yo se lo estoy intentando explicar, no lo va a interpretar de la misma manera. También encontramos las barreras fisiológicas, que se refiere a las limitaciones físicas de los individuos para entender el mensaje. Por ejemplo, una persona que tenga problemas auditivos, lo más probable es que no logre comprender lo que nosotros le estamos intentando hablar si lo estamos expresando a través de nuestra voz, problemas visuales, etcétera. También teníamos las barreras psicológicas, que estaban relacionadas con el estado emocional y mental de las personas que participan dentro de la comunicación. Alguna situación de estrés, ansiedad, prejuicios, etc. Y por último, las barreras culturales, las diferencias culturales que pueda llegar a tener ustedes como auxiliar de farmacia con la persona que van a estar conversando en ese momento. Habíamos visto también algunas formas para superar estas barreras, que decíamos el fomentar un ambiente de comunicación claro y libre de distracciones, utilizar, lenguaje sencillo y claro, ser consciente de las diferencias culturales que podemos tener, desarrollo de habilidades de escucha activa y utilizar las herramientas y tecnologías que tengamos a nuestra disposición. Hasta eso vimos la clase anterior a grandes rasgos, como resumen, ¿cierto? Demos un segundito. Ahora tenemos la clase número 5, que vamos a hablar sobre la importancia que tiene el conocer a nuestro cliente con el cual nos vamos a estar comunicando.
Entonces, a menudo se piensa que escuchar al cliente significa simplemente estar al tanto de las emociones y de la marca en las redes sociales. Sin embargo, es crucial considerar otras formas de escuchar para comprender realmente a tus clientes, no solo para responderles en plataformas como Twitter o Facebook. Para conocer lo que el cliente quiere y cómo lograrlo, perdón, debemos escuchar a los clientes. No basta con vender un producto y olvidarse del resultado. Siempre es necesario obtener retroalimentación, por ejemplo, preguntarle sobre su estado de salud o resultado que tuvo con el medicamento cuando éste regrese a la farmacia. ¿Ya? Entonces, una forma de conocer al cliente y cómo podemos lograrlo es a través de escuchar simplemente al cliente. Como dice ahí, no basta solamente con entregar el producto y que el cliente me dé la remuneración que corresponde, etcétera, y lo dejamos ahí. No basta solamente con eso. Siempre es necesario obtener esa retroalimentación que es tan valiosa para ustedes como auxiliar de farmacia, para ustedes como personas que van a trabajar directamente con clientes. Esta retroalimentación son ultra valiosas. Desde ahí podemos sacar la información que necesitamos para ir mejorando. Ese es el fin de la retroalimentación, el poder mejorar, el poder evaluar esos puntos en donde estamos fallando, en donde nos estamos equivocando y poder mejorarlo. Siempre ir en busca de la mejora continua. Como dice ahí, preguntarle al cliente sobre su estado de salud o cómo le fue con algún medicamento. Si tenemos un cliente que sabemos que constantemente viene a la farmacia a comprar medicamentos que cada cierto día lo vemos, cada cierto tiempo viene a consumir. Podemos preguntarle cuando, si vino una vez y ya viene, vuelve a llegar al cliente a la farmacia, preguntarle cómo le fue la última vez con el medicamento que se llevó, caso le sirvió, cómo le resultó todo, cómo ha estado de salud, cómo le resultó también la atención que se le entregó. Eso también lo podemos preguntar en el mismo momento. Cuando terminamos de atender al cliente, podemos también hacer esta retroalimentación consultándole de cómo encontró el servicio que se le entregó, si entendió la información, si les fue útil, si no les fue útil, quizás que faltó explicar. Esa retroalimentación también la podemos hacer al momento de terminar la atención con el cliente y el consultarle cómo estaba de salud, el resultado que tuvo con algún medicamento, lo podemos hacer una próxima vez que venga el cliente para ya conocer qué tal les fue con el producto que buscaba dentro de la farmacia. Es una forma de poder conocer al cliente, escuchar lo que el cliente quiera decir. Por otro lado, tenemos también el ponerse en su lugar. Imagina qué impresión tendrías tras comprar y cuál sería su nivel de satisfacción en relación con el precio pagado y la calidad recibida, ¿cierto? También el ponernos en el lugar del cliente es otra forma de conocer al cliente. Como dice ahí, ¿qué impresión tendríamos tras comprar un producto y cuál sería el nivel de satisfacción en relación al precio pagado y la calidad recibida? Eso también lo podemos hacer a través de la escucha del cliente que hablábamos un poquito más arriba. Preguntarle cuando el cliente vuelva a la farmacia qué tal fue con la calidad del producto, si fue lo que esperaba con respecto al valor que pagó, caso vale la pena con respecto al valor que pagó. Si bien esa información que nosotros podamos recibir con respecto a la calidad del producto, nosotros no podemos hacer mucho porque ustedes no son los que fabrican los medicamentos, no son los laboratorios. Lo que sí ustedes pueden cambiar es la retroalimentación con respecto al tipo de servicio que ustedes entregaron, pero lo que vaya más allá a la calidad del producto, eso ustedes no lo pueden mejorar, pero sí es importante también que lo consulten al cliente, porque cualquier retroalimentación que pueda ser utilizada de buena manera, ustedes tienen que comunicar esa información a su jefatura, al químico farmacéutico, ¿ok? Como les decía, quizá ustedes no van a poder realizar nada con respecto a esa información de la calidad del producto, pero sí pueden traspasar la información para que la jefatura puedan realizar algo al respecto. Experimenta tus propios productos. Usa y consume los productos o servicios que venden como si fueras un cliente más, para comprobar su calidad y usabilidad. En el caso de los productos farmacéuticos, este punto es el menos factible. Sin embargo, se puede considerar con los fármacos de venta libre cuando claramente sean necesarios. Eh, mm,
Disculpen, me desconcentré un poco. Estábamos hablando de que otra forma de poder conocer al cliente es a través de ustedes mismos experimentar los productos que venden dentro de las farmacias. No quiere decir que se van a poner a probar ahí medicamentos como locos, pero quizás los otros tipos de productos que se vendan sí los puedan ir consumiendo si es que lo necesitan en alguna oportunidad, y si es que tienen la oportunidad de comprarlo dentro de la misma farmacia. Una de las mejores formas Una de las mejores formas para poder recomendar un producto es que ustedes mismos conozcan de qué se trata ese producto, que ustedes mismos hayan consumido ese producto. Es la mejor forma de poder ofrecerlo, que ustedes ya hayan tenido esa experiencia de consumir el producto, de saber qué tal es, cómo funciona, etcétera. Es la mejor forma que tienen para poder ofrecerlo de manera correcta. Y también se puede hacer, obviamente, con los productos farmacéuticos, pero siempre y cuando se necesite. Como les decía, no es que ustedes vayan a llegar y ponerse a probar producto ahí a la tonta y a loca, cuando hablamos en temas de fármacos, ¿cierto? Sino que si en algún momento a ustedes se les presenta la oportunidad de que están enfermos, tienen algún familiar cercano enfermo, quizás sería bueno que ustedes pudieran comprar estos medicamentos que se necesiten dentro de la misma farmacia para ir probando y experimentando en ustedes mismos qué tal es la calidad de este producto, de este fármaco, para así también poder ofrecerlo de mejor manera. Como les decía, no hay mejor manera también de poder ofrecer un producto o un medicamento a través de la misma experiencia de uno, ¿cierto? Entonces ahí sería una buena forma también de poder conocer el producto y ofrecérselo de mejor manera al cliente. Y por último, entre los puntos de conocer al cliente tenemos aprender de la competencia. Conoce a tu competencia, sus productos y sus puntos fuertes. Conoce tus productos, me pierdo un poco por la vista. Conoce a tu competencia, sus productos y sus puntos fuertes. Conocer qué venden en las farmacias cercanas, sus precios y los servicios que ofrecen ayudará a buscar estrategias para mejorar tu venta o negocio, ¿ya? Entonces, también es importantísimo conocer la competencia la cual rodea a la farmacia. Si tenemos quizás con la farmacia que está un poquito más allá, que es mi competencia directa. Si tenemos, por ejemplo, los mismos productos y los tenemos al mismo precio, ¿cómo puedo hacer la diferencia para que un cliente finalmente decida comprarse en la farmacia, comprar su producto en la farmacia que yo trabajo y no en la competencia? Si es el mismo producto, es el mismo precio, es la misma calidad. ¿Cómo puedo hacerlo? De ir creando estrategias para mejorar la venta de ese producto, ¿cierto? ¿Y cómo voy a saber qué producto es para qué lado me tengo que ir creando esa estrategia de venta? Es a través del conocimiento de la competencia, conocer qué vende, cuáles son sus promociones, cuáles son sus precios. Esa es la forma que tengo de poder diferenciarme de mi competencia, de poder hacer quizás promociones, estrategias para lograr convencer al cliente que finalmente se venga a consumir a la marca en la cual yo trabajo y no se vaya a la competencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del conocimiento del cliente? ¿A qué nos referimos con eso? El conocimiento del cliente abarca todos los datos e información relacionados con la interacción entre el cliente y la empresa. Esto incluye, por supuesto, los datos personales tradicionales, pero también, y cada vez más, un seguimiento detallado de todas las interacciones con los clientes, desde el primer contacto hasta el más reciente. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del conocimiento del cliente? De conocer cuáles son los gustos, los intereses, las necesidades que tienen los clientes que habitualmente trabajan dentro de la farmacia. Hay farmacias que son las más grandes hoy en día que mantienen bases de datos de sus clientes con respecto a los medicamentos que habitualmente compran, a qué está más guiado sus compras, quizás los productos diabéticos, quizás los productos para bajar de peso, quizás a los medicamentos de alguna enfermedad cardiovascular, hacia dónde va enfocada la compra, la necesidad más habitual de cada cliente. Eso hoy en día, como les decía, muchas farmacias lo guardan a través de una base de datos y a través de eso se tiene información con respecto
a las interacciones que se han tenido con los clientes desde el más antiguo, desde la interacción, perdón, más antigua hasta quizás la más reciente que ha tenido el cliente con la farmacia. La importancia de conocer a tus clientes implica que debes supervisar la calidad y la fiabilidad de tu base de datos de clientes con el máximo cuidado. Conocer a los clientes nos permite desarrollar productos y servicios de manera adecuada. Los ciclos de consumo actuales son cada vez más cortos. El cliente ya no tiene tiempo para buscar. Prefieren que se les ofrezcan productos y servicios que se adapten a sus necesidades y que lo hagan sentir únicos y privilegiados. Cuando hablamos de las bases de datos, como les decía adelante, esto ya lo tienen las farmacias muchas veces las más grandes. Y esto es un poquito más de información como para los que son las jefaturas, quienes pueden implementar esta base de datos, porque nosotros, ustedes como auxiliar de farmacia, no es que vayan a llegar a una farmacia y la farmacia no va a tener base de datos de sus clientes y ustedes vayan a decir, voy a incorporar la base de datos y listo. Eso no es tarea de ustedes, ¿cierto? Si bien ustedes van a ir completando la información de los clientes en esa base de datos, pero crear esa base de datos no es tarea de ustedes, sino que va un poquito más allá. Pero sí es importante que conozcamos esta información para la oportunidad que les toque de trabajar en alguna farmacia que tenga esta base de datos ya instauradas en su sistema de venta. Como dice ahí, conocer a los clientes nos permite desarrollar productos y servicios de manera adecuada. Los ciclos de consumo son cada vez más cortos. El cliente hoy en día quiere rápidamente que le ofrezcan los productos que necesiten, los servicios que se adapten a sus necesidades y que como dice ahí, que los hagan sentir únicos y privilegiados. ¿Cómo podemos hacer sentir únicos y privilegiados a los clientes hoy en día? A través del trato excepcional que hemos hablado, a través del trato personificado hacia el cliente, personalizar ese trato que vamos a entregarle hacia el cliente. ¿Cómo podemos personalizarlo? ¿Cómo podemos ofrecerle lo que el cliente siempre requiere? Quizás en una base de datos tenemos que un cliente, a lo largo del tiempo que ha consumido dentro de la farmacia, eh, siempre, por ejemplo, consume productos para bajar de peso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un dato de que el cliente utiliza normalmente productos para bajar de peso y quizá en alguna oportunidad el cliente va a comprar a la farmacia y está buscando otro producto y lo podemos enganchar a través de ofrecerle quizá algún producto que tengamos en promoción para bajar de peso. ¿Por qué? Porque a través de nuestra base de datos sabemos que este cliente, eso es lo que mayoritariamente siempre anda buscando. En esa oportunidad anda buscando otro producto, pero sabemos a través de nuestra base de datos del tiempo que eso es lo que consume el cliente habitualmente, entonces le podemos ofrecer y quizás podamos concretar esa venta. Conocer a los clientes significa que no te comunicarás de la misma manera con una persona de 25 años que con una persona de 60. No utilizarás las mismas imágenes, palabras o referencias, ¿cierto? Lo hemos hablado, de que nunca nos vamos a comunicar de la misma manera con un cliente a con otro. Nunca vamos a tratar de la misma manera a un cliente que a otro, ¿cierto? Por ejemplo, nos pone ahí el ejemplo de que no vamos a tratar a una persona de 25 años de la misma forma que quizás vamos a tratar a una persona de 60 años. Quizás se nos dé la oportunidad de atender a una persona de a joven, en donde le expliquemos cómo tiene que tomar el medicamento, cada cuántas horas, quizás con qué alimento, quizás no lo tiene que combinar, y la persona nos va a entender rápidamente, va a tener un entendimiento rápido que nos va a entender de manera inmediata. Pero si quizás le explicamos esa misma información a una persona que tiene 60 años, quizá esta persona no nos va a entender a la primera y tengamos que explicársela una vez, otra vez, y la persona quizás no nos va a seguir entendiendo y tengamos que buscar otra metodología quizás para que la persona nos entienda. Entonces nunca vamos a atender de la misma manera a un cliente que a otro. Y siempre nos vamos a tener que adaptar de acuerdo a las necesidades de cada cliente. A través también quizás de las barreras que veíamos la clase pasada y que hicimos el resumen de antes, ¿cierto? Que decíamos que quizás vamos a tener un cliente, nos puede llegar un cliente con una barrera en donde este cliente no nos escuche. Quizás tengamos alguna tecnología dentro de la farmacia en donde vamos a tener que adaptarnos también para poder hacer que ese cliente realmente entienda y comprenda lo que estamos intentando explicarle.
Entonces, con cada cliente nos vamos a tener que ir adaptando de una u otra manera. Es fundamental entender los intereses y necesidades del cliente. ¿Le gustan los deportes, los viajes, la historia, la música? Estamos en la era de la hipersonalización. La mayoría de los programas de fidelización no solo se limitan a recompensar, sino que sobre todo revelan sus hábitos, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de lo que les decía adelante, de lo importante que es quizás el tener estas bases de datos de los clientes para que los podamos conocer, para que sepamos ahí cuando nos referimos, acaso le gustan los deportes, los viajes, la historia, la música, nos referimos a que esta información la podemos tener, por ejemplo, simplemente con el hecho de saber el historial de los medicamentos o de los productos que la persona consume dentro de la farmacia, porque es difícil que vaya una persona a comprar y nosotros le preguntemos, ¿qué le gusta a usted? ¿Le gusta la historia, la música? Normalmente eso no se hace, pero sí a través de los productos que compre dentro de la farmacia podemos deducir quizás cuáles son los intereses de esta persona. Quizás sí. Tenemos una persona que compra de estas cintas que son musculares normalmente, que la compra mucho, que la compra habitualmente a través del tiempo. Podemos deducir que una persona que quizás le gustan los deportes. Si tenemos una persona que compra productos que quizás se utiliza cuando uno viaja, lo compra habitualmente, podemos deducir que es una persona que le gusta el viaje y así sucesivamente a través de los productos que se compren dentro de la farmacia, a través de tener el historial de qué es lo que compra la persona habitualmente, a través de eso podemos ir deduciendo cuáles son los gustos, las preferencias que quizás tiene la persona. Como dice ahí, la mayoría de los programas de fidelización no solo se limitan a recompensar, sino que sobre todo revelan los hábitos que tienen los clientes. Identificar las necesidades del cliente es la base para ofrecer algo que cumpla con sus expectativas. Esto es lo que el cliente busca cuando compra un producto o contrata un servicio. Cuidado, no siempre es algo premeditado, a veces es algo natural que el cliente no piensa o define constantemente, ¿cierto? Entonces, a través de nosotros conocer los intereses que tienen o las necesidades que tiene el cliente, podemos ofrecerle el producto o servicio de acuerdo a sus necesidades que tiene. Quizás no está buscando algo relacionado con esos intereses, como les decía adelante, quizás justo en esa oportunidad la persona llegó a comprar un producto totalmente diferente a lo que acostumbra a comprar, pero igual de esta manera podemos ofrecer productos que sabemos que son de su interés y si la persona quiere en ese momento se lo va a llevar igual. ¿Ok? Si te encuentras en un local de farmacia, es importante contar con un estudio de la población cercana. Generalmente, cuando se instala una farmacia, el dueño realiza una revisión de la zona, características demográficas, económicas y necesidades. Tu farmacia se encuentra en una localidad donde hay mayor proporción de adultos mayores, pensionados, menores de edad. Conocer conocer el estrato socioeconómico y los intereses de los clientes permite direccionar las estrategias y ajustar el stock de fármacos. Ayuda a evitar sobrestock de productos y permite contar con los productos que realmente requiere el usuario. ¿Ya? Entonces, como se indica ahí, para cualquier negocio, en este caso estamos hablando de la farmacia, pero para cualquier negocio, siempre cuando se va a instalar una tienda, una farmacia, un supermercado, lo que sea que se vaya a instalar en un lugar físico, siempre se hace este estudio de la población cercana que rodea a la farmacia, ¿cierto? ¿Cómo sé qué stock yo tengo que tener mayoritariamente dentro de mi farmacia si no sé cuál es el público que me rodea? Quizás dentro del estudio que yo realice, logre identificar, ¿me están escuchando bien? Si alguien me pudiera responder que me salió un mensaje. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Que a veces me salen mensajes de la señal y pienso que mm, puede estar cortada la señal. Ya, como les decía, es importantísimo que cuando se va a instalar en un lugar, una farmacia, se haga el estudio de quiénes son los clientes que van a rodear esta farmacia, o sea, quiénes son los que van a consumir habitualmente dentro de la farmacia.
¿Qué pasa si yo no hago este estudio de la población cercana? Si yo no hago este estudio, puede ser que, por ejemplo, yo dentro de la farmacia ponga en mi stock mayoritariamente, perdón, productos que consumen habitualmente la gente que es adulto mayor. Yo instalé mi farmacia, no hice el estudio de la población cercana y en mi stock me aseguré con la mayoría de los medicamentos que fueran enfocados hacia los adultos mayores. Y resulta que empieza a llegar la gente a la farmacia y no llega ni un adulto mayor. O sea, me doy cuenta que alrededor de donde está la farmacia ubicada, mayoritariamente quizás el público que vive alrededor son gente joven, gente de 20, 30 años. Y yo en mi stock tengo en la mayoría productos para personas de la tercera edad. ¿Qué va a pasar? Se me va a acumular ahí un sobrestock y quizás los productos que realmente requieren los, las personas que están cercanas a las farmacias, que quienes son los que están consumiendo realmente, no voy a tener todo el stock que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque yo me enfoqué en un público que no era. Entonces es importantísimo siempre cuando un negocio se va a instalar, que los dueños hagan este estudio de la población cercana. Así se puede identificar cuál es el tipo de cliente que me va a rodear, qué edad tienen los clientes que rodean, que viven cerca de la farmacia, qué géneros son, qué edades, como les dije también delante, en general, qué características tienen la gente que va a rodear a la farmacia donde se encuentra físicamente, que son ellos quienes van a consumir dentro de la farmacia, ¿cierto? No saco nada de poner mi farmacia acá, por ejemplo, en Santiago, en la comuna, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, en la comuna de San Bernardo, y me pongo a estudiar a la gente que es de la comuna de Puente Alto. No, porque la gente de Puente Alto no va a venir a consumir dentro de la farmacia que está acá en San Bernardo. ¿Quién va a consumir acá? La misma gente de San Bernardo, la que está rodeando las poblaciones cercanas a donde se instaló físicamente la farmacia. Entonces es importantísimo, importantísimo que antes de que se instaure un lugar, un negocio, un comercio, se estudie quiénes son las personas, quién es el público cercano que va a consumir dentro de la farmacia. Y de esta forma puedo adaptar mi stock, puedo adaptar los productos que voy a vender dentro del lugar y así evitar que se me acumulen productos que no se van a vender realmente, que se van a vender una vez a las 1000 quizá. De esta forma voy a adecuarme al público que realmente va a consumir dentro de la farmacia. Para conocer al cliente, Isaí. Para ser el cliente es necesario analizar el mercado que operas. Realiza estudios de mercado para conocer a tu público objetivo y competencia. Entonces, lo que estábamos hablando recién. Para conocer el cliente que va a llegar a la farmacia es necesario que hagamos un estudio de mercado. El estudio de mercado nos referíamos a lo que hablábamos recién. Al analizar cuál es el mercado, cuáles van a ser los clientes que van a consumir normalmente, habitualmente en la farmacia. Y también, como hay conocer el público objetivo, que es lo que decíamos recién, y la competencia. ¿Cuáles son las farmacias que están cercanas a donde se va a instalar la farmacia que yo voy a poner? Si tengo una farmacia a 2 cuadras, a 3 cuadras más allá, ¿qué es lo que habitualmente vende esa farmacia? ¿Cuáles son sus productos, su stock? ¿Cuáles son sus valores, sus promociones que habitualmente entregan? Entonces es necesario hacer un estudio de la gente que rodea el lugar y también de la competencia que le rodea. Aplica encuestas de satisfacción. Obtén información sobre lo que opinan de los productos o servicios que ofreces. ¿Cierto? Es importantísimo, hemos dicho en otra oportunidad, es una forma de retroalimentación, el realizar encuestas de satisfacción. Quizás dentro de la farmacia que ustedes vayan a trabajar no esté instaurada lo que es la aplicación de encuestas de satisfacción. Puede ser que sea de esa manera, pero si es de esa manera, como les he dicho en otras oportunidades, ustedes no van a poder llegar e instalar una encuesta de decir, me voy a poner aquí con el papel y a preguntarle a la persona y tiquear lo que sí, lo que le parece, lo que no le parece. No lo van a poder hacer de esa manera. No es su trabajo implementarlo. Pero lo que sí pueden realizar es
Una vez que ustedes hayan atendido a la persona, antes de que la persona se retire de la farmacia, le cobraron el producto, se lo entregaron, le entregaron todas las indicaciones y con sus mismas palabras consultarle a la persona qué tal le pareció el servicio que ustedes entregaron, quizás qué nota le pondrían de un 1 al 7, qué tal fue la explicación, caso se les entendió, no se les entendió lo que le quisieron decir, quedó todo claro, qué puntos mejoraría con respecto a la atención que ustedes están entregando. Con esas simples preguntas, así a voz, en voz alta con la persona, no necesariamente teniendo una pauta, podemos saber cuál es la satisfacción que tiene el cliente con respecto al producto, al servicio más que nada, porque el producto en ese momento no lo van a estar consumiendo, pero más bien al servicio que se les está entregando en ese mismo momento. Y ahí quizá ustedes tomar nota de algunos puntos que puedan tomar importantes y después poder analizarlos e ir mejorando. Ese es el fin de realizar la encuesta, de realizar la retroalimentación con respecto al producto o servicio que entregan, el ir mejorando, el ir viendo en qué estoy fallando, estoy fallando en esto, cómo lo puedo mejorar, estoy fallando en esto otro, y si hay puntos en los que ustedes estén fallando, van a trabajarlos para poder ir mejorándolo, y a través del tiempo quizás van a seguir aplicando este tipo de encuesta con los clientes, y se van a ir dando cuenta que quizás ese punto en donde estaban fallando, que las personas les decían, esto pasa, esto no pasa, ustedes se van a dar cuenta que quizás en ese punto que buscaron ir mejorando, más adelante la gente ya no lo va a ir encontrando fallido, sino que les va a ir dando un punto a favor. Ahí ustedes van a decir, sí, estoy mejorando en ese punto, lo logré mejorar, o todavía estoy fallando, necesito mejorar más, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Ok? Otro paso para conocer al cliente es a través del análisis de los datos de tus clientes. Revisa tu base de datos y da seguimiento al comportamiento de compra, ¿cierto? Esto siempre y cuando tengamos una base de datos de clientes, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con base de datos que hablamos tanto? Una base de datos sería en donde estén ahí estipulados todos los clientes digitalmente, todos los clientes que tienen la farmacia, en donde se puede indicar quizá cuál es el producto que compré esta vez, después compré después compré este otro, cuáles son sus preferencias, cuál es la edad del cliente, el sexo del cliente. Esta es una base de datos, en donde salgan ahí todos los datos correspondientes al cliente que está consumiendo dentro de la farmacia y los datos direccionados hacia los productos, hacia los medicamentos que compra dentro de la farmacia. Entonces, otra forma para conocer al cliente es que si es que tenemos una base de datos a disposición, podamos ir analizando constantemente esta base de datos con respecto al comportamiento de compra que tienen los clientes habitualmente dentro de la farmacia. Dice, en la farmacia, el insumo de venta es el medicamento y esto conlleva diferencias en las técnicas de venta. O sea, ¿qué es lo que vendemos dentro de la farmacia? ¿Cuál es el insumo que se vende? El medicamento. Y como dice ahí, conlleva diferencias en las técnicas de venta, diferentes, perdón, formas en cómo vamos a vender los medicamentos dentro de la farmacia. Naturaleza del producto. La finalidad del medicamento es diagnosticar, tratar, prevenir o aliviar enfermedades en seres humanos o animales. Recordemos que en las farmacias hoy en día no solamente se venden medicamentos o productos para las personas, sino que también en la mayoría ya se venden productos también y medicamentos para los animalitos. Estos fármacos están diseñados para tener efectos terapéuticos específicos y están regulados para garantizar su seguridad, eficacia y calidad, por lo que en todo el proceso se debe garantizar las condiciones óptimas del producto para que sea efectivo y seguro para el cliente. Por otro lado, debido a sus condiciones de venta, no se trata de persuadir o convencer al cliente de llevar el fármaco, sino que se trata de entregar el medicamento específico de acuerdo a la prescripción, ¿cierto? Entonces, tenemos la naturaleza del producto. Las diferencias en las técnicas de venta tenemos la naturaleza del producto. Como dice ahí, el medicamento lo que busca es tratar, diagnosticar, prevenir o aliviar alguna dolencia o enfermedad por la cual pueda estar pasando una persona o un animalito, como se menciona ahí. Como también se menciona, los medicamentos, los fármacos están diseñados
para tener efectos terapéuticos y específicos de acuerdo a la necesidad y enfermedad que tenga cada cliente y están todos regularizados para garantizar su seguridad, eficacia y calidad del medicamento, ¿cierto? Todos los medicamentos pasan por un proceso para garantizar que estén en las condiciones óptimas para que el cliente lo pueda consumir y le haga bien a su organismo de acuerdo a la enfermedad, a la dolencia que pueda estar pasando en ese momento que va a consumir el medicamento. Como dice ahí, no se trata de persuadir o convencer al cliente de que lleve un medicamento u otro. No estamos vendiendo ropa, no estamos vendiendo calzado, en donde se busca convencer que el cliente se lo lleve, ¿cierto? Es muy diferente la venta de vestuario, por ejemplo, a lo que es la venta de un medicamento. El medicamento se busca entregar el que realmente necesita el cliente, el que realmente se adapta a las necesidades que tiene el cliente, de acuerdo a la prescripción que le haya podido hacer algún médico, algún doctor, o también de acuerdo a las necesidades que va a demostrar, que va a hacer entender el cliente en ese momento, ¿cierto? Entonces se busca entregar el medicamento específico, el medicamento que cumpla con todas las necesidades que busca llenar el cliente de acuerdo a su dolencia o de acuerdo a su enfermedad. La regulación. El medicamento está sujeto a estrictas regulaciones y normativas sanitarias, que varían según el país. Antes de ser comercializados, los medicamentos deben pasar por rigurosos procesos de investigación clínica y aprobación, por parte de las autoridades sanitarias para garantizar su seguridad, calidad y eficacia, condiciones que deben asegurarse en el proceso de venta, ¿cierto? Entonces, todos los medicamentos están sujetos a regulaciones y normativas sanitarias, o sea, a reglas que deben de cumplir estos medicamentos, según como se indica ahí el país en donde se esté vendiendo. Antes de que los medicamentos sean comercializados, pasan por una serie de regulaciones, por una serie de pruebas, una serie de investigación clínica para poder asegurar que realmente es lo que necesita el cliente de acuerdo a ciertas necesidades que van a presentar cada uno de ellos. Este estudio que se realiza por parte de las autoridades sanitarias, obviamente, busca asegurar, entregar la calidad correspondiente y la eficacia que necesita el medicamento para tratar alguna dolencia o enfermedad que tenga el cliente. Y estas condiciones siempre se deben de asegurar, tanto cuando se fabrica el medicamento como también cuando ya se tienen dentro de la farmacia almacenados en bodega. Siempre se tienen que resguardar estas condiciones para que se realice el proceso de venta de manera correspondiente. No es que el medicamento ya se envasó, está listo para vender, pasó por todas las regulaciones necesarias, pasó por todas las investigaciones y lo dejamos ahí guardado simplemente. No, sino que también cuando están dentro de la farmacia, almacenados, guardados en bodega, deben de ustedes también como auxiliar de farmacia asegurarse de que estos productos han sido, han sido resguardadas sus condiciones para poder generar una venta de manera correspondiente, una venta de manera segura, para que el cliente pueda administrar ese medicamento en su organismo de manera segura, de manera confiada. ¿Ok? Entonces también parte de su trabajo el asegurarse que dentro de la farmacia se le dio el cuidado en que el medicamento realmente necesitaba para poder venderlo. El uso y la prescripción. La venta y administración de medicamentos está regulada y controlada. La dispensación de medicamentos requiere en la mayoría de los casos una receta médica, especialmente para aquellos que pertenecen a determinados grupos farmacológicos que requieren vigilancia y seguimiento debido a sus efectos y posibles riesgos para la salud. Ya, entonces, la venta de los medicamentos está regulada y controlada. Tenemos medicamentos como se indica ahí que se venden bajo receta médica, que medicamentos que no se pueden vender si la persona no presenta una receta médica donde se prescriba que realmente necesita ese medicamento.
¿cierto? Y esto es debido a posibles efectos y posibles riesgos que pueda generar el medicamento para la salud si es que se administra de una manera irresponsable, ¿ok? Entonces tenemos los medicamentos que se venden solamente bajo receta, que tenemos que asegurarnos que el cliente presente su receta médica para poder venderle este producto. Y siempre con el fin de resguardar la salud de la persona. No es que el medicamento no se venda solamente porque somos pesados y listo. No, sino que es con el fin de que la persona consuma lo que realmente necesita y no esté consumiendo solamente por consumir algo que le pueda realizar un malestar, que le pueda generar un malestar a su estado de salud. Objetivo y efectos esperados. El medicamento se adquiere con el propósito específico de tratar, aliviar o prevenir enfermedades o condiciones de salud específicas, siendo siguiendo, indicaciones médicas para lograr efectos terapéuticos deseables. Es decir, se debe garantizar que el medicamento comprado tenga una finalidad específica y realmente existente, ¿cierto? Entonces, el medicamento que busca el cliente tiene que garantizar que es un medicamento que se está comprando con la finalidad de tratar, aliviar o prevenir alguna enfermedad que pueda padecer el cliente. Tiene que haber una necesidad, una finalidad con la compra de ese medicamento. No puede ser que la persona lo compre porque sí, ¿cierto? Entonces, por eso es el hecho de que se pide en muchas ocasiones las recetas cuando son medicamentos que se venden bajo receta, porque tiene que comprarse, se tiene que vender bajo una finalidad específica. Porque el médico se lo prescribió porque realmente lo necesita, no porque sí, no porque el cliente dice, me pasa esto y esto es lo que yo necesito. No, los médicos son los adecuados para decir qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita el cliente cuando son medicamentos que se venden bajo receta médica, ¿cierto? Todos los medicamentos, como le decía, tienen el propósito de tratar, aliviar o prevenir alguna enfermedad. Y con ese fin es que se busca administrar y vender los medicamentos a los clientes. En resumen, la diferencia entre la venta de insumo general y un medicamento radica en la naturaleza, del producto, su regulación, el propósito de uso y la forma en que son adquiridos y administrados. Mientras que los insumos generales pueden ser adquiridos sin restricciones mayores. Los medicamentos están sujetos a regulaciones estrictas para garantizar su uso seguro y efectivo en el tratamiento de condiciones médicas, ¿cierto? Entonces, disculpen. Sabemos que tenemos dentro de la farmacia insumos generales y medicamentos, ¿cierto? Que esta diferencia va a radicar en la naturaleza que tenga cada producto que se esté vendiendo. Y como se indica ahí, los productos en general de la farmacia se pueden vender sin restricciones mayores, a diferencia de los medicamentos que están sujetos a regulaciones un poquito más estrictas. En donde, por ejemplo, si son medicamentos que no son vendidos bajo receta médica, debemos de conocer cuáles son los síntomas de la persona, qué es lo que le está pasando, para saber qué medicamento es el que le puedo indicar. Y si son medicamentos que se venden bajo receta médica, el cual lo indicó un médico, tenemos que entregar el medicamento bajo la receta. Si el cliente tiene la receta, se le vende ese medicamento, siempre buscando el uso seguro y efectivo del tratamiento que le entregó el médico o de las recomendaciones que van a estar dando ustedes con respecto a medicamentos que no se vendan bajo receta. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya, Los pues No, vamos, profesora, está claro. ya. Vamos a dejar hasta acá para que salgamos al break y volvemos a las 8:15, ¿ya? Recuerden que volviendo pasamos la lista.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesora. Profesora, buenas noches compañeros. Buenas noches. Estoy Estoy- ingresando ahorita a la clase porque no pude antes. No se preocupe. Estoy ingresando al aula virtual para que pasemos la asistencia. Está un poquito lento el sistema. Hoy no me carga. A ver. Ahí sí. Asistencia. Hoy ya estamos a 11. De noviembre. Ya. Elida Aguilar. Elida Aguilar. Macarena Cuadros. Macarena Cuadros. Profesora, disculpe, ¿esa lista corresponde a nuestro curso? Porque yo siempre estoy segunda. Ay, no, debo estar mal entonces. A ver. Sí, estoy equivocada. Ya, deme un segundito, discúlpenme. Que se me confunden a veces los cursos. Si no se preocupe. Con razón no me aparecía y tuve que crear la, la clase. No me aparecía la lista automática. Lo estoy viendo, deme un segundo. Ahora sí. Entonces hoy estamos a 11. Sonny Clark. Presente, buenas noches, profesora. Buenas noches. Paulina Aguilera. Presente. Ahora sí. Marcela Alfaro. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Marcela. Rose Dafne. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Nilda Praes. Presente, buenas noches, profesora. Buenas noches. Silvia Araya. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Jennifer Astorga. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Jennifer. María Astudillo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, María. Daniela Blanco. Daniela Blanco. Jennifer Bustos. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Jennifer.
Natalia Cabrera. Natalia Cabrera. Javier Calfín. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Juan Calvimontes. Juan Calvimontes. Florencia Castro. Florencia Castro. Isolina Chicagual. Ok, Isolina. Joana Contreras. Joana Contreras. Mónica Cuevas. Mónica Cuevas. Cecilia de la Vega. Cecilia de la Vega. Antonia Descomiers. Presente, buenas noches. Buenas noches, Antonia. Estefanía Escobar. Estefanía Escobar. Pamela González. Pamela González. Gabriela González. Gabriela González. Gilexia Jara. Gilexia Jara. Ruth Luengo. Presente. Ruth Luengo. Presente, buenas noches. Buenas noches, Ruth. Alejandra Maldonado. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Está cargando la siguiente página. Migdalia Maluenga. Presente, buenas noches. Buenas noches, Migdalia. Fabiola Medina. Presente, buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Lucía Méndez. Lucía Méndez. Gaspar Osorio. Gaspar Osorio. Ana María Ovalle. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Luimar Pacheco. Luimar Pacheco. Noche. Buenas noches, Luimar. Janet Ríos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marcelina Riquelme. Marcelina Riquelme. Presente, buenas noches. Buenas noches, Marcelina. Nicolás Rojas. Nicolás Rojas. Karina Rolim. Karina Rolim. Nerimar Salazar. Presente. Ok, Nerimar. Paola Salinas.
Paola Salinas. Roselín Presente, Silva. profesora. Buenas noches. Paola Salinas por acá. Ya, Paola. Gracias. Ya. Roselín Silva. Presente. Ok, Roselín. Selena Soto. Selena Soto. Dafna Torres. Presente, profe. Ok, Dafna. Marisela Valdivia. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Marisela. Paula Vázquez. Paula Vázquez. Jovita Beas. Jovita Beas. Bernardita Belis. Bernardita Belis. Mónica Vergara. Presente, profesora. Ok, Mónica. Joana Vilches. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Joana. Gregoria Zambrano. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Gregoria. Mónica Cuevas me acaba de hablar. Ya. Vamos listas entonces con la asistencia. Vamos a continuar. Sí, estoy cargando para compartir. Ya. ¿Pueden ver, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces habíamos quedado a ya, estábamos hablando entonces las diferencias en las técnicas de venta, en eso habíamos quedado. Y habíamos quedado en este último párrafo que teníamos medicamentos, decíamos, que se vendían libremente dentro de las farmacias y medicamentos que estaban sujetos a regulaciones más estrictas, que necesitábamos una receta para poder entregar estos medicamentos, ¿cierto? Y todo esto de que se pide receta, no se pueda pedir, siempre es pensando en garantizar el uso seguro y efectivo de los medicamentos que se venden, que si el cliente lo está consumiendo sea porque realmente lo necesita y es lo que necesita para la dolencia o enfermedad que esté pasando. Por esto, la atención al usuario de farmacia y la venta de medicamentos no se puede abordar desde el mismo paradigma del resto de productos del mercado. Requiere de una ética profesional, conocimiento farmacológico y dispensación informada, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos delante, que no es lo mismo vender un medicamento de una farmacia, productos de farmacia, a lo que es vender los demás productos que podemos encontrar en el mercado, como vestuario, libros, autos, etcétera. ¿Ok? La calidad en el servicio. Vamos ahora a hablar sobre la calidad en el servicio que ustedes tienen que entregar. La calidad en el servicio de venta es un conjunto de estrategias y acciones que buscan mejorar la relación entre el cliente y la marca. La calidad en el servicio al cliente se refiere a todas las acciones realizadas para anticiparse a las necesidades del cliente y solucionar sus problemas, ¿cierto? Entonces, como nos indica ahí,
Cuando nos referimos a calidad, nos referimos a todas las acciones que ustedes van a realizar en el servicio que van a entregar al cliente para anticiparse a las necesidades que tiene el cliente y así lograr solucionar sus problemas. O sea, antes de que el cliente llegue con su necesidad, ustedes si van a estar entregando un servicio de calidad, ustedes se van a anticipar a que el cliente va a llegar con estas necesidades y ustedes ya van a saber cómo actuar para poder solucionar estos problemas del cliente. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con la calidad del servicio, el conjunto de estrategias o acciones que van a realizar ustedes para anticiparse a la situación con la cual va a llegar el cliente. Nos anticipamos para saber cómo actuar, para que no nos pille de sorpresa y tengamos como ya esquematizado un esquema en nuestra cabeza de cómo vamos a actuar frente a tal situación. La calidad del servicio de atención al cliente influye en las ventas. Una atención profesional, personalizada y memorable incrementará la satisfacción del consumidor y aumentará las ventas, ¿cierto? Entonces, el servicio de calidad al cliente influye principalmente en las ventas que se va a realizar. O sea, la calidad del servicio que ustedes van a entregar va a influir inmediatamente en las ventas que se van a llevar a cabo y las ventas que no se van a poder concretar, ¿cierto? Una atención profesional, como se indica ahí, personalizada y memorable, incrementará la satisfacción del consumidor y obviamente esto se va a verse reflejado también en el aumento de las ventas. Si tenemos clientes que están satisfechos, clientes que están conformes con el servicio que se les está entregando, vamos a tener un aumento considerable en las ventas que se van a realizar dentro de las farmacias. A lo contrario, que si tenemos clientes que están insatisfechos, van a ser clientes que no van a volver, van a ser clientes que van a hacer a la farmacia mala fama, por decirlo de alguna forma, y vamos a quedar atascados ahí sin clientes, sin que vuelva ese cliente y sin clientes que ese potencial cliente podría haber recomendado. La calidad es importante porque permite a las empresas diferenciarse de la competencia. Ofrecer, hoy disculpen, pasé a apretar. Bien. La calidad es importante porque permite a las empresas diferenciarse de la competencia, ofrecer un producto o servicio de mayor calidad, valor y mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes, ¿cierto? Entonces, importantísima la calidad del servicio que se va a entregar. Solo por la calidad del servicio que se entrega nos permite diferenciarnos con la competencia. Un cliente puede decidirse entre comprar en la farmacia que ustedes van a trabajar y en la farmacia de la competencia solamente por fijarse en la calidad del servicio que se está entregando. Solo por la calidad del servicio podemos ganar o perder clientes dentro de las farmacias. Algunas claves para brindar un servicio al cliente excepcional son, tenemos algunas claves con las cuales nos podemos guiar para poder, o tips que podemos utilizar para poder brindar ese servicio excepcional que buscamos día a día. Conocer al cliente, lo que hablábamos antes, de mantener estas bases de datos, de intentar interiorizarnos en las necesidades, en los hábitos, en las preferencias de los clientes. Personalizar la comunicación, ¿cierto? También hemos dicho que tenemos que personalizar el trato que le vamos a entregar a cada cliente. Tratar a cada cliente de acuerdo a sus necesidades, a sus expectativas, a su género, a su edad, al tipo de cliente que nos vamos a encontrar, que también lo vimos. Tenemos que adecuarnos a cada cliente que nos va a tocar. Escuchar y ofrecer soluciones, ¿cierto? Importantísimo. Tenemos que saber escuchar a los clientes para poder ofrecer las soluciones que sean necesarias de acuerdo a la necesidad que va a tener el cliente. Si no escuchamos al cliente, vamos a entregarle quizás lo que realmente no necesita, sino que le vamos a entregar quizás algo que se le asemeje, de acuerdo al que logramos escuchar, pero no vamos a entregar lo que realmente necesita. Por lo tanto, importantísimo escuchar al cliente para poder así ofrecer las soluciones que corresponden a esas necesidades. Prestar atención a los detalles, ¿cierto? Importantísimo también que prestemos atención a los detalles
que nos pueda entregar el cliente con respecto a la necesidad que tiene. Los detalles son importantísimos porque nos pueden entregar a través de los detalles información que es decisiva para entregar un producto u otro. Por lo tanto, siempre hay que tener precaución y poner mucha atención a los detalles que nos indican los clientes. Interesarse de verdad. Cuando nos interesamos de verdad y no porque sí, porque solamente es por el trabajo, podemos hacer gran diferencia en la calidad del servicio que vamos a entregar, ¿cierto? Si nos interesamos de verdad, vamos a lograr comprender realmente lo que el cliente está necesitando y también vamos a lograr entregar lo que realmente requiere el cliente. Por lo tanto, es importantísimo interesarnos realmente por lo que necesita la persona. Construir confianza con el cliente. Si construimos confianza, vamos a lograr mantener una buena comunicación con el cliente, vamos a lograr que el cliente logre expresarse de manera correspondiente, que logre expresar realmente sus necesidades para nosotros poder satisfacerlas. Por lo tanto, importantísimo también construir confianza con los clientes. Mejorar los tiempos de respuesta, ¿cierto? Ir al grano con cada situación que se nos pueda presentar. Si mejoramos los tiempos de respuesta de cada cliente, vamos a estar, es parte del servicio excepcional que buscamos el mejorar los tiempos de respuesta. También con esto vamos a lograr reducir los tiempos de respuesta de los demás clientes que nos van a estar esperando. Entonces, desde ahí vamos a estar ya generando una mejor calidad en el servicio que estamos entregando. Y por último dice ser amable, ¿cierto? Siempre tenemos que ser amables en el trato que buscamos entregar al cliente. Y tenemos una imagen ahí que nos indica que la calidad en el centro, si tenemos calidad en el servicio que buscamos entregar, vamos a aumentar los precios, obviamente, porque mire, escuchen, hasta si nosotros logramos entregar un servicio excepcional, se puede hasta aumentar el precio de los productos que se vendan en las farmacias, se pueden aumentar los precios solamente por el hecho de mejorar el servicio que se está entregando. Solo por mejorar el servicio y te entregar un servicio de calidad, podemos darle ese valor agregado y aumentar el valor de ciertos productos que se vendan dentro de las farmacias. Se puede dar ese lujo, por decirlo de alguna forma, solo por la calidad del servicio que se entrega, si este es bueno. Si entregamos un servicio de calidad, también obviamente vamos a aumentar los clientes que tenemos dentro de las farmacias, vamos a amarrar ya clientes que tenemos y estos clientes nos van a dar buena fama también, por decirlo de alguna forma, y vamos a lograr atraer nuevos clientes gracias a ellos. Vamos a aumentar también la trazabilidad y la productividad. Mientras más clientes tengamos, más productividad vamos a tener y por lo tanto van a disminuir por otro lado los costos. Por lo tanto, todo es positivo al momento de mejorar la calidad del servicio que se entrega. ¿Cómo podemos medir la calidad del servicio al cliente? Existen diversas formas de medir la calidad del servicio al cliente. A continuación te presentamos algunos métodos que ayudan a hacer una evaluación de tu empresa. Encuesta de satisfacción al cliente. Son una de las herramientas más populares para medir la calidad del servicio. Son útiles para recopilar la opinión de los clientes sobre la calidad del servicio recibido. Puede diseñar encuestas con preguntas específicas sobre diferentes aspectos del servicio y solicitar a los compradores que califiquen su satisfacción. Las respuestas obtenidas pueden proporcionar información valiosa sobre áreas de mejora y fortalezas del servicio. Hablamos delante de lo importante y las valiosísimas que son las encuestas de satisfacción. Ustedes no van a implementar, como mencionábamos delante, la encuesta de satisfacción, esto ya lo hace a nivel de jefatura, pero sí, como les decía, lo pueden recomendar a sus jefaturas indicando que sería de gran ayuda para ustedes para conocer en qué tienen que mejorar, o ustedes mismos pueden hacer estas encuestas solamente con palabras al momento de finalizar la atención. Una encuesta breve, cortita, como les decía antes con los ejemplos, de cómo encontró la atención que se le entregó, cómo califica la atención que se le entregó, si falta algo en que podemos mejorar. Y ustedes tomar nota en respectivos puntos que encuentren importantes para poder ir mejorando.
Evaluaciones de seguimiento y retroalimentación. Después de interactuar con un cliente, puedes realizar un seguimiento para obtener su opinión sobre la calidad del servicio. Es posible utilizar llamadas de seguimiento, correos electrónicos o formularios en línea para recopilar comentarios y sugerencias directamente. Entonces, otra forma también de poder medir, la calidad del servicio al cliente a través de las evaluaciones de seguimiento y retroalimentación que se pueden realizar a través de las redes sociales, correos electrónicos, enviando quizás por correo alguna información para que el cliente evalúe la calidad del servicio o si tiene algún comentario que quisiera agregar, etc. Análisis de quejas y reclamaciones. Las quejas y reclamaciones de los clientes pueden ser una señal de problemas en la calidad del servicio. Realizar un seguimiento de ellas y analizarlas te permitirá identificar patrones recurrentes y áreas de mejoras. Un aumento en el número de quejas o una baja tasa de resolución de problemas pueden indicar deficiencias en el servicio, ¿cierto? Entonces, como se indica ahí, si se están presentando muchas quejas y reclamos, es una evidencia, es una clara señal de que hay problemas con la calidad del servicio. Y si se presentan una página. estas quejas y reclamos, obviamente se tiene que realizar análisis de estas reclamaciones y quejas. Vamos a verlo también en la próxima clase con respecto, creo que en la próxima clase, con respecto a las quejas y los reclamos. Toda queja y reclamo que se realice dentro de la farmacia se tiene que analizar y ver en qué se tiene que mejorar. No es que se realice una queja, un reclamo y se deja ahí archivado, sino que son con el fin de poder mejorar con respecto a esas situaciones que están pasando. Como dice, hay un aumento en el número de quejas, pueden identificar deficiencias en el servicio. Claramente, si tenemos muchas quejas, muchos reclamos, estamos indicando que estamos teniendo problemas en el servicio. Ana Ovalle está haciendo figuras en el PPT, por favor, para que lo pueda ver. O si no, lo voy a tener que desactivar yo. Métricas de Perdón, rendimiento. profesora, Ya, para que pueda borrar esos monitos que puse ahí para que podamos no ver. sé, es que no sé con qué se me topó el teléfono. Ya. Ya, otra forma en cómo podemos medir la calidad del servicio del cliente es a través de las métricas de rendimiento. Establecer métricas claves relacionadas con el servicio del cliente te permitirá evaluar la dimensión de la calidad del servicio de manera cuantitativa. Algunas de las más útiles son: podemos, a través de las métricas de rendimiento, a través de medirnos cómo estamos rindiendo en ciertas situaciones, también nos permite medir la calidad del servicio. Establecernos métricas de rendimiento que sean reales. Por ejemplo, si hablamos del tiempo de respuesta promedio, si sabemos, por ejemplo, un ejemplo, que el tiempo de promedio respuesta es de 5 minutos dentro de la farmacia, no vamos a ponernos como meta un tiempo de respuesta promedio de 3 minutos, porque tenemos que ser reales también en las métricas que nos vamos a instaurar para lograr llegar a esas métricas. Acá tenemos algunas que son útiles para poder medir la calidad del servicio que se está entregando. Establecer tiempos de respuesta promedio e intentar cumplir ese tiempo. Si decimos que el tiempo de respuesta promedio es de 5 minutos, intentar cumplir ese tiempo dentro de lo permitido. Obviamente siempre van a haber casos en donde tengamos que explayarnos un poco más con los clientes y también está bien, pero mientras no sea necesario cumplir con ese tiempo que estamos indicando, si es de 5 minutos, intentar cumplirlo a cabalidad. Tiempo de espera. También lo mismo, establecer ese tiempo de espera que tiene el cliente que va a estar de la mano con el tiempo de respuesta promedio, ¿cierto? El tiempo de espera que va a tener el cliente va a ser el mismo en el que yo me voy a tardar en responder la solicitud del cliente que estoy atendiendo. Tasa de resolución en el primer contacto. ¿Cómo soy capaz, cuánto soy capaz de poder dar solución a la solicitud que tiene el cliente en el primer contacto, que tengo con el cliente? No que tenga que venir otra vez, no que tenga que venir al día siguiente, sino que en el mismo momento ser capaz de darle solución a su problema.
Tasa de retención de clientes. ¿Cuánto soy capaz de poder retener a los clientes? ¿Cuántos clientes que vinieron después vuelven? Y por último, satisfacción del cliente. Si el cliente se está yendo satisfecho o no con respecto al servicio que se le está entregando. El servicio y el producto. Estos indicadores de calidad del servicio pueden medirse y monitorearse regularmente para evaluar tu empresa y detectar tendencias a lo largo del tiempo. ¿Ya? Ahora, evaluación de calidad interna. Internamente como farmacia, internamente como auxiliares de farmacia, ¿cómo podemos realizar la evaluación de calidad? Realizar evaluaciones internas mediante la capacitación y el seguimiento de personal es otra forma de medición de la calidad del servicio que puede ayudar a garantizar que se cumplan los estándares de calidad establecidos. Esto puede incluir la revisión de interacciones con compradores, la observación directa, la realización de simulacros y la retroalimentación constante. Es importante utilizar una combinación de métodos para obtener una visión completa de la calidad del servicio al cliente. La información recopilada debe analizarse y utilizarse para identificar áreas de mejora y tomar medidas correctivas necesarias a fin de elevar continuamente la calidad del servicio. ¿Ya? Entonces, como les decía adelante, estos puntos van ya más allá un poquito para las jefaturas que implementen estas medidas, pero es necesario igual que las conozcamos. ¿Cómo podemos realizar evaluaciones de calidad interna a través de la capacitación y el seguimiento del personal? Capacitando constantemente a los trabajadores, o sea, ustedes, a los auxiliares de farmacia, podemos identificar cómo están entregando el servicio los trabajadores. Capacitaciones de cómo se entrega el servicio, en qué puntos pueden mejorar, algunos tips de mejora, etc. Estrategias para optimizar la calidad del servicio al cliente. Algunas estrategias que podemos utilizar para optimizar la calidad que se está entregando en el servicio a los clientes. Establecer estándares claros, ¿cierto? Establecer estándares como las métricas que hablábamos delante, que realmente vayan a poder que realmente se vayan a poder cumplir, ¿cierto? No vamos a establecer objetivos que no vamos a cumplir, tenemos que ser realistas, es decir, este es el tiempo que realmente puedo demorarme en atender a un cliente, en que el cliente me espere, etcétera. Capacitar al personal. La capacitación constante de cómo ir mejorando es ideal también para que los trabajadores puedan ir mejorando la calidad del servicio que se está entregando. Fomentar la cultura del servicio al cliente, o sea que su jefatura fomenten que se entregue un buen servicio al cliente, un servicio de calidad. Escuchar activamente al cliente, ¿cierto? Hemos dicho lo importante que es escuchar al cliente. Si lo escucho, voy a lograr entender las necesidades que tiene y por lo tanto voy a lograr entregar la respuesta correspondiente a esa necesidad. Ni más ni menos, ¿cierto? Porque sabemos que los medicamentos tenemos que ser concretos en el medicamento que vamos a entregar. No podemos entregar un medicamento con más o menos dosis, o quizá un medicamento que realmente no sea el apropiado para el cliente. ¿Y cómo logramos eso? Escuchando activamente al cliente, realmente entendiendo lo que necesita. Personalizar el servicio. Hemos dicho como en varias ocasiones durante la clase que el servicio que vamos a entregar a cada cliente tiene que ser personalizado. No vamos a atender a un cliente igual que a otro y tenemos que adaptarnos de acuerdo a las necesidades que va a tener cada cliente. Mejorar la comunicación interna. Otra forma de poder optimizar la calidad del cliente es mejorar la comunicación interna, mejorar mi comunicación con mi jefatura, que quizás si algo me está costando, poder tener la confianza de poder comunicárselo a mi jefatura y que me pueda instruir quizá, o es el químico farmacéutico de turno, tener la confianza de poder indicarle si tengo alguna duda, alguna consulta, que se me pueda instruir con respecto a lo que no sé, se pueden realizar capacitaciones, lo que se necesite, etcétera. Si necesito ayuda, quizás mi compañero, mi par lo sabe y poder tener esa buena comunicación internamente dentro de la farmacia para lograr siempre buscando el fin de satisfacer al cliente.
Obtener retroalimentación y actuar sobre ella, ¿cierto? No sacamos nada con obtener una retroalimentación con respecto al servicio o al producto que se está entregando si no vamos a hacer nada. La retroalimentación es para actuar sobre ella, no es para dejarla ahí archivada sin hacer nada, sino que tenemos que hacer algo con respecto a la retroalimentación que se está entregando. Si me falta algún punto, mejorarlo. Si estoy fallando en algo, poder capacitarme, poder instruirme con respecto a lo que me está faltando y no simplemente dejarlo ahí. Tenemos que actuar sobre la retroalimentación que se pueda generar. Reconocer y recompensar a los empleados. Profesora, ¿Cierto? disculpe, profesora, no se Diga. está haciendo pantalla. ¿No se está viendo? No, nada. ¿Nadie ve? ¿Sí se ve? Yo Yo sí creo, ¿eh? veo. Yo creo que la compañera tiene bugueado el teléfono, el Yo computador. también lo veo. Entonces, si los demás ven, deben ser problema de ustedes. Ya. Entonces, obtener la retroalimentación y actuar sobre ella. Y por último, reconocer y recompensar a los empleados, ¿cierto? Eso lo hacen por parte de la jefatura. Que bueno es cuando uno hace algo bien dentro de cualquier trabajo en donde se encuentre y que a uno lo recompensen o simplemente hagan una felicitación en público, que bien se siente el que a uno le reconozcan el buen trabajo que se está realizando. Es una forma también de poder mejorar la calidad del servicio que se está entregando. Si a uno lo felicitan con respecto a lo que está haciendo bien, uno mejor se siente, uno se siente bien y se siente con más ganas de seguir mejorando para que vean eso en él. Entonces, esas son algunas estrategias que podemos utilizar para optimizar la calidad del servicio que se está entregando. Y por último dice, la calidad es importante porque permite a las empresas diferenciarse de la competencia, ofrecer un producto o servicio de mayor calidad y mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes. Todo esto se traduce en un mayor beneficio para la empresa. Entonces, importantísima la calidad del servicio que vamos a estar entregando. Como dice ahí, solo la calidad del servicio, y como les decía adelante, es un gran diferenciador entre una farmacia y su competencia. Y como les decía también delante, solamente el hecho de entregar un servicio de calidad nos puede permitir hasta aumentar el valor de algunos productos dentro de la farmacia. Solo por el hecho de estar entregando un buen servicio se puede dar ese lujo, por decirlo de alguna manera. Y siempre esto se va a traducir en un mayor beneficio para la empresa. Vamos a tener más clientes, vamos a tener más ventas, vamos a tener menores costos. Por lo tanto, todo se traduce en algo positivo si entregamos un servicio de calidad, ¿cierto? Y también el servicio va tomadito de la mano con el producto de calidad que se está entregando. Si el producto, si bien ustedes no pueden hacer nada con respecto a la calidad del producto que se entrega, sí también es bueno tener retroalimentación de la calidad del producto, ya que ustedes la pueden indicar a sus jefaturas y ellos sí pueden realizar algo con respecto a la calidad del producto que están comprando para poder ofrecer a sus clientes. Ya, ¿hay alguna duda, alguna consulta con respecto a esta clase? Para mí no, profesora, súper claro como siempre. No, profe, todo bien, gracias. Ya. Si está claro, entonces vamos a dejar la clase hasta acá y nos veríamos el próximo día, lunes, el miércoles. ¿Ya? Y recuerden que el viernes viene la tercera prueba, donde va a entrar lo de esta clase, que es la clase 5, y lo que vamos a pasar el miércoles, que es la clase número 6. ¿Ya? Así que si no tienen dudas, se pueden ir desconectando y nos vemos el miércoles. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. A la próxima clase. Que estén bien también. Chao, profe, que esté bien. Muchas gracias. Chao, buenas noches.